¿Qué límites hay a un comentario, crítica, reflexión o vídeo de reaccionando a pues una obra que tenga derechos de propiedad intelectual? Es decir, hablamos del uso legítimo y tenemos que tener en cuenta que hay ciertas acciones que se permiten, es decir, yo puedo utilizar pues un videoclip o puedo utilizar una canción, puedo utilizar un vídeo, una imagen que está protegida por derecho de propiedad intelectual, pero habrá unos límites a la crítica que yo haga o a la reacción o comentarios que yo quiera dejar claros o que yo quiera crear como un nuevo contenido, como puede ser este vídeo. En este vídeo te quiero explicar cómo comentar o criticar en un vídeo propio contenidos que tienen protección por derechos de propiedad intelectual. Cuando creamos un contenido que se dedica a criticar o comentar otro contenido o otra creación que tiene derechos de propiedad intelectual, ya sea porque estoy creando un vídeo, por ejemplo, lo que hacen actualmente los creadores de contenido, que son vídeos reaccionando a, por ejemplo, aquí detrás tengo un vídeo de Ibai reaccionando a la canción de Quevedo con Bizarrap. Cuando hacemos un vídeo en el cual se reacciona, se critica, se comenta, es decir, se va a hacer una review, se va de alguna manera a expresar ideas, formular pues preguntas, reflexiones sobre un contenido, tenemos que tener en cuenta que aquí la crítica, ¿vale? Entendiendo que vamos a criticar, ya sea de forma positiva o negativa, la crítica sí estará incluida en el uso legítimo, es decir, en los límites y lo que está permitido respecto a la propiedad intelectual de otros contenidos, siempre y cuando cumplamos estos requisitos. Lo primero de todo, que utilicemos el contenido esencial para hacer nuestro trabajo de crítica. Es decir, si yo estoy creando un contenido en el cual quiero criticar un vídeo, una canción, tal vez no necesito ponerla entera, no necesito que se escuche de forma ininterrumpida. Por ejemplo, en el vídeo de Ibai, él va parando la canción o tal vez va moviendo la cámara para que no se vea el vídeo tal cual reproducido. Es importante porque se va a valorar a la hora de hablar de uso legítimo que la obra no esté plenamente reproducida, es decir, que no se haya utilizado, sino que además hayamos añadido un contenido nuevo, contenido propio, y que esta obra no sea el uso principal, no sea el contenido principal del vídeo. Es decir, si hay un vídeo reaccionando o criticando el último tráiler de esta película de Disney o el último capítulo de una serie, fíjate, el contenido, el motivo, el propósito de este vídeo es tus reacciones, las reacciones o la crítica que se está formulando. Un programa de televisión que en la pantalla de atrás tiene el locutor o la persona, el personaje, tiene una pantalla que se reproducen imágenes, vídeos de terceros o fotografías que tienen derechos de propiedad intelectual, no es el contenido principal, sino que lo que hay en el foco, es decir, la reacción, el comentario, la crítica, es el contenido esencial, ¿vale? Esto es la base, lo más importante y que tenemos que tener en cuenta que para que siga siendo lo principal del vídeo o lo principal del contenido de la obra, no puede estar valiéndose de que necesitemos reproducir y en primer plano el vídeo. Es decir, yo no puedo utilizar para criticar a un personaje pues todas sus obras o no puedo utilizar una película al completo para luego criticarla. Tú puedes hablar de una película que has visto y seguramente te basta con utilizar una portada o te basta con utilizar una imagen, un clip, un fragmento muy escueto, es decir, pequeño, sin necesidad de reproducir toda la película o todo el capítulo de la serie. Y luego tenemos que tener en cuenta que el contenido que estamos creando, lo que vamos a decir, lo que va a suponer esta crítica o este comentario, no puede dañar la obra o a su autor y titular. Es decir, en otros momentos te he dicho que siempre los límites a los derechos de propiedad intelectual existirá el uso legítimo cuando no estemos provocando un daño, un perjuicio a la reputación del autor, a la reputación de la obra. Es decir, imagínate que soy un personaje tan importante pues como un autor o de prestigio que me ponga a criticar, pues imagínate que un escritor se pusiera a criticar pues la obra de su competidor dentro del género. Por ejemplo, pues que alguien muy reputado en el sector de Juego de Tronos criticara la nueva creación de Amazon que tiene que ver con los Anillos del Poder, del Señor de los Anillos. Fíjate, tal vez esa crítica por el caché, por la reputación de la persona que la está haciendo, puede tener un efecto directo económico que perjudique la obra o a su productor. Si sucediera eso, ya podríamos no solamente estar hablando de que no hay un uso legítimo, sino que puede haber alguna otra acción, por ejemplo, de competencia desleal o directamente una acción de daños y perjuicios que se ha causado con la finalidad de ofender o de perjudicar la obra o su contenido o las personas que están relacionadas, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta de que esta crítica tiene que tener un contexto, que tiene que tener unos límites de lo razonable, ¿vale? Un uso legítimo, que hemos hablado en otros momentos, es un uso razonable, es un uso justo, ¿vale?
no el querer dañar, el querer provocar. Es decir, si se hace con tan mala leche, si se hace con tanto ánimo de ofender, de dañar, aquí podemos poner en riesgo lo que estamos hablando del uso legítimo de un derecho que es el derecho de autor, ¿vale? No nos metamos en otros derechos porque el uso legítimo, yo cuando lo enfoco, lo estoy enfocando a lo que es el uso de obras que tienen derecho de propiedad intelectual, que las protegen, y evidentemente un uso legítimo dentro de plataformas, porque repito, los usos legítimos, si un uso es permitido o no por la ley o es permitido o no por los tribunales, lo decidirá un juez. Y si hay que indemnizar o no, al final también lo va a decidir un juez, ¿vale? Es decir, si en algún caso de reclamación, y aquí hago el paréntesis porque puede sucederte, te encuentras que te están reclamando un dinero, te están reclamando un pago, una indemnización, que sepas que no es obligatorio salvo que un juez lo haya dicho en sentencia. Es decir, cuando te reclamen para utilizar este contenido que has utilizado de forma ilícita, no permitida, cuidado, antes de hacer un pago, no estás obligado, salvo que se firmen unos contratos y digas, oye, yo ahora me voy a obligar en base a estas cláusulas del contrato, o porque lo haya dicho un juez. Tenlo clarísimo, porque luego lo que no puede pasar es que te pienses que porque has pagado no has cometido ninguna infracción o no te van a seguir reclamando fuera de la plataforma, es decir, en los juzgados. Cuidado. Y por último, un tercer límite o un tercer elemento, es decir, quiero una tercera idea que se te quede clara, es que la crítica, el comentario en sí, no puede ser más importante que la propia obra. Es decir, yo no puedo criticar, pues por ejemplo, una obra literaria, un libro, y que la aportación que yo haga a nivel crítico, expresivo, de reflexión, de madurar las ideas, por ejemplo, o de definir, explorar todavía más sobre el contenido, mi obra, es decir, mi creación, mi vídeo, mi canción, si es un audio porque he creado un podcast o porque he creado una imagen, no puede ser igual o más importante que la obra en sí. Por ejemplo, imagínate que para criticar una escena o una película nosotros la recreamos, o que una canción la recreamos y hacemos una parodia, o de alguna manera creamos un contenido totalmente nuevo dentro de este contexto de crítica, ¿vale? O de comentario, de comentar, de reflexión, y termina siendo más importante o más conocida, o tal vez el público en general llega a confundirse de que puede ser la original o que es una parte de la obra original, ¿vale? Pues imagínate en el teatro, en el cine, en literatura, que la gente no llegue a entender si es que el libro tenía una secuela o si es que la historia pues está extendida en alguna manera, ¿vale? Es importante que sepamos que la propia crítica no puede superar en contenido, en valor a la obra en sí, sino dejará de ser una crítica de una obra. Se habrá creado una confusión y ahí podríamos poner en riesgo lo que es el uso legítimo. Así que espero que lo que crees no sustituya comercialmente a lo que va a ser la obra original o lo que era la obra original que está protegida por los derechos de autor y de propiedad intelectual. Nada más, espero que te haya resultado interesante, que te haya servido, que te ayude si estás en algún proceso de reclamación, si tienes que justificar el uso legítimo o simplemente si quieres aprender sobre propiedad intelectual para saberte manejar en YouTube, en Internet, en cualquier plataforma o directamente en el sector jurídico que tiene que ver con los derechos de autor. Espero tus reacciones en los comentarios, que dejes un like, que te suscribas y por supuesto yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en el siguiente vídeo.